Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de chismear un poquito. Porque sí, hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: el amor, los rumores y las celebridades turcas. Específicamente hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estas dos superestrellas turcas, que nos robaron el corazón con su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air, han estado en el centro de atención desde el primer momento. Su romance en la pantalla se sintió tan real que inevitablemente se tradujo en un romance fuera de ella. Y aunque su relación amorosa llegó a su fin, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué pasó después? ¿Siguen siendo amigos? ¿O hay algo más en juego? Hoy vamos a analizar a fondo su relación actual, las últimas noticias y rumores, e incluso las pistas sutiles que han dejado caer en entrevistas y redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis y, por supuesto, un poco de esperanza para aquellos que todavía sueñan con una reconciliación. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido sobre celebridades turcas, no olviden suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho amor por la cultura turca. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue un torbellino de emociones. Desde el momento en que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se cruzaron en la pantalla, la química fue innegable. La tensión, las miradas, las sonrisas, todo se sentía tan auténtico que era imposible no enamorarse de ellos como pareja. Y por supuesto, los fans no tardaron en especular sobre la posibilidad de que su romance traspasara la pantalla. Y sus sospechas se confirmaron. Después de muchos rumores y negaciones, Kerem y Hande finalmente hicieron pública su relación. Fue un momento de alegría para todos sus seguidores, que celebraron su amor como si fuera el suyo propio. Se les veía radiantes, felices y muy enamorados. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y compartían momentos especiales en redes sociales. Parecía que habían encontrado el uno al otro. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Se decía que sus apretadas agendas laborales y las presiones mediáticas estaban afectando su relación. Aunque intentaron mantener la compostura y negar los rumores, finalmente, la noticia de su separación se confirmó. Fue un golpe duro para los fans, que habían puesto tantas esperanzas en su relación. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? Esa es la pregunta que nos ocupa hoy. Aunque ambos han intentado mantener su vida privada alejada de los focos, es inevitable que su relación siga siendo objeto de especulación. Se han publicado artículos, se han analizado entrevistas y se han buscado pistas en sus redes sociales para intentar descifrar el estado actual de su relación. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial. Se han visto en eventos públicos y se han saludado con cariño. Incluso se han dejado comentarios en redes sociales, lo que ha alimentado las esperanzas de algunos fans que sueñan con una reconciliación. Pero, ¿qué significa realmente esta relación cordial? ¿Es solo una muestra de madurez y respeto mutuo, o hay algo más en juego? Algunos creen que Kerem todavía siente algo por Hande y que está intentando mantener una puerta abierta a una posible reconciliación. Otros, en cambio, creen que ambos han pasado página y que solo son amigos. Para intentar responder a esta pregunta, vamos a analizar algunas de las pistas que han dejado caer en entrevistas y redes sociales. Empecemos por Kerem. En varias entrevistas, se le ha preguntado sobre Hande y su relación con ella. Aunque ha sido cuidadoso con sus palabras, siempre ha hablado de ella con mucho cariño y respeto. Ha destacado su talento, su belleza y su gran corazón. Incluso ha llegado a decir que Hande es una persona muy importante en su vida. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una señal de que Kerem todavía siente algo por Hande. Algunos creen que, a pesar de la ruptura, el amor que sentía por ella no ha desaparecido por completo.
Otros, en cambio, creen que simplemente está siendo educado y respetuoso con una persona con la que compartió una parte importante de su vida. Pero no solo palabras de Kerem han alimentado los rumores. Sus acciones también han sido objeto de análisis. Por ejemplo, se ha notado que sigue a Hande en redes sociales y que a veces le da me gusta a sus publicaciones. Aunque esto podría parecer algo insignificante, algunos fans lo interpretan como una señal de que Kerem está pendiente de Hande y que le importa lo que hace. Por otro lado, también hemos analizado las declaraciones y acciones de Hande. Al igual que Kerem, Hande ha sido cuidadosa con sus palabras al hablar de él. Sin embargo, también ha destacado su talento, su profesionalidad y su sentido del humor. Ha dicho que disfrutó mucho trabajando con él y que aprendió mucho de él. Aunque sus palabras son positivas, algunos fans han notado que Hande ha sido más reservada que Kerem al hablar de su relación. No ha hablado de él con tanta efusividad como él ha hablado de ella. Esto ha llevado a algunos a pensar que Hande ha pasado página por completo y que no tiene interés en una reconciliación. Sin embargo, también hay quienes creen que Hande simplemente está protegiendo su corazón y que no quiere ilusionarse con una posible reconciliación que podría no llegar a concretarse. Al igual que Kerem, Hande también sigue a Kerem en redes sociales y a veces le da me gusta a sus publicaciones. Esto podría ser una señal de que todavía le importa lo que hace y que quiere mantener una relación cordial con él. Además de las declaraciones y acciones de Kerem y Hande, también hemos analizado los testimonios de personas cercanas a ellos. Algunos amigos y compañeros de trabajo han insinuado que todavía hay química entre ellos y que no sería sorprendente que volvieran a estar juntos en el futuro. Otros, en cambio, han dicho que ambos están centrados en sus carreras y que no tienen tiempo para una relación en este momento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Siguen siendo amigos Kerem y Hande? ¿O hay algo más en juego? La verdad es que no podemos saberlo con certeza. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Sin embargo, basándonos en las pistas que han dejado caer en entrevistas y redes sociales, y en los testimonios de personas cercanas a ellos, podemos decir que su relación es complicada y que hay mucho en juego. Es posible que Kerem todavía sienta algo por Hande y que esté intentando mantener una puerta abierta a una posible reconciliación. También es posible que Hande esté protegiendo su corazón y que no quiera ilusionarse con una posible reconciliación que podría no llegar a concretarse. Lo que sí es cierto es que ambos se respetan y se admiran mutuamente, y que han mantenido una relación cordial a pesar de la ruptura. Ahora, vamos a hablar de los últimos rumores que han estado circulando sobre Kerem. Se ha rumorado que él reveló un secreto sobre su amistad con Hande, dando a entender que él quiere algo más. Estas afirmaciones se basan en la interpretación de ciertos comentarios que ha hecho en entrevistas recientes. En una entrevista en particular, se le preguntó directamente sobre Hande y su relación actual. Kerem respondió que aunque su relación romántica terminó, su amistad sigue siendo muy importante para él. Dijo que valora mucho su amistad y que siempre estará ahí para ella si lo necesita. Hasta ahí todo suena normal. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la forma en que dijo estas palabras. Algunos interpretaron que había un tono de anhelo en su voz. Otros que su mirada se suavizó al hablar de ella. Y algunos que sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para no revelar demasiado, pero al mismo tiempo, dejar entrever que todavía siente algo por Hande. Además, en esa misma entrevista, se le preguntó si estaría abierto a una reconciliación con Hande en el futuro. Kerem respondió con una sonrisa enigmática: nunca digas nunca. Esta respuesta, por supuesto, alimentó aún más los rumores de que él quiere algo más. Ahora, es importante tener en cuenta que todo esto son solo interpretaciones y especulaciones. No podemos saber con certeza lo que realmente siente Kerem. Sin embargo, es innegable que sus palabras y acciones han alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación entre él y Hande. Pero, ¿qué pasaría si Kerem realmente quisiera algo más que amistad con Hande? ¿Qué obstáculos tendrían que superar para volver a estar juntos? Uno de los principales obstáculos sería, sin duda, sus apretadas agendas laborales. Ambos son superestrellas en Turquía y tienen muchos proyectos en marcha. Sería difícil para ellos encontrar tiempo para dedicarse el uno al otro. Otro obstáculo sería la presión mediática. Su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público, y volver a estar juntos solo aumentaría la presión.
Tendrían que ser muy fuertes y estar muy seguros de sus sentimientos para poder superar esta presión. Además, ambos han cambiado desde su ruptura. Han crecido como personas y han aprendido mucho sobre sí mismos y sobre lo que quieren. En una relación, tendrían que estar dispuestos a adaptarse a los cambios del otro y a construir una nueva relación basada en el respeto, la confianza y el amor. A pesar de estos obstáculos, muchos fans creen que Kerem y Hande podrían superar cualquier desafío si realmente quieren estar juntos. Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y sueñan con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Por supuesto, también hay quienes creen que Kerem y Hande deberían seguir caminos separados. Creen que su relación ya no funcionaba y que es mejor que ambos encuentren la felicidad por separado. Respetan su decisión de separarse y no quieren que se sientan presionados a volver a estar juntos si no es lo que realmente quieren. En definitiva, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero lo que sí es cierto es que su historia ha cautivado a miles de personas en todo el mundo y que su relación sigue siendo objeto de especulación y debate. Y ahora, después de todo este análisis, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem quiere algo más que amistad con Hande? ¿Sueñan con una reconciliación entre ellos? ¿O creen que deberían seguir caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encantaría saber lo que piensan. En resumen, hemos explorado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel después de su ruptura. Hemos analizado las pistas que han dejado caer en entrevistas y redes sociales, y hemos considerado los testimonios de personas cercanas a ellos. Hemos discutido los rumores de que Kerem reveló un secreto sobre su amistad con Hande, dando a entender que él quiere algo más. Y hemos reflexionado sobre los obstáculos que tendrían que superar para volver a estar juntos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta sumergirme en estos temas con ustedes y compartir mis pensamientos y análisis. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño viaje al mundo de Kerem y Hande. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que hay esperanza para una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O piensan que es mejor que sigan sus caminos por separado? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y mucho amor por la cultura turca. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.